Ya está con nosotros el candidato a diputado nacional por el oficialismo, el doctor Javier David. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto estar ¿Ha acá. sorprendido su candidatura en lo que es el ámbito político y también periodístico? Porque siempre lo hemos tenido como una persona antikirchnerista y hoy verlo en la lista del kirchnerismo es como que decimos Javier David no puede levantar la mano en lo que son las políticas que hoy, por ejemplo, tiene Cristina y que usted ha cuestionado continuamente, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser claro, yo lo he dicho en su momento, el año pasado cuando tomé la decisión de unirme al proyecto de Juan Urtubey, que estaba enrolado dentro del proyecto nacional, lo he dicho claramente, me parece que el país se ha ido dividiendo en oficialismo y una oposición absolutamente crítica, sin ningún tipo de reconocimiento de nada bueno, y me parece que en esa variante yo he tomado la decisión de sumar y poner lo mejor para que las cosas le vayan bien a Salta y ahora le vayan bien al país. Me parece que de lo que se trata es no de lo que pasó del 2003 para acá, sino de lo que viene del 2015 en adelante, de cómo vamos a trabajar en el futuro. Y ahí, como lo he manifestado siempre, yo voy a tratar de que se consoliden todas las cosas buenas que se han hecho, que las hubo, y de hecho yo he apoyado muchas de esas acá como legislador, y corregir las cosas que se han hecho mal. Muchas de las críticas que yo he hecho en todo este tiempo las mantengo, considero que son cosas que hay que mejorar, como las consideran la mayoría del espectro político del oficialismo, es decir, los que piensan en serio, los que tienen una mirada autónoma del país, piensan que hay cosas que hay que mejorar, tanto Juan Manuel Urtubey, Daniel Scioli, como muchos referentes y dirigentes, pensamos que lo que viene es para tomar la base de lo que se ha hecho y construir lo que falta. Usted hablaba de una oposición, en esa oposición hoy lo vemos enrolado obviamente a Mauricio Macri, con quien usted trabajó y qué más opuesto de Macri a Cristina en cuanto al modelo, en cuanto a la política, en cuanto a la gestión. ¿Se puede, digamos, haber trabajado con Macri y hoy comulgar con otro proyecto? Sí, pues yo no trabajé yo fui un funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2008, esa es la verdad, yo nunca trabajé dentro del partido de Mauricio Macri ni dentro del PRO, yo fui a trabajar dentro de una estructura que recién iniciaba de la gestión de Mauricio Macri. Creo que igual el Mauricio Macri de hoy no es el mismo del año 2008, por lo mismo que te planteaba recién. Me parece que la oposición en general ha ido yéndose a un extremo, al mismo extremo que criticaban del oficialismo. Es decir, muchas veces una de las críticas que se hacían era, bueno, pero el oficialismo al final no acepta que nadie piense distinto o no reconoce errores. Y la oposición terminó cayendo en lo mismo, terminó diciendo, bueno, todo lo que se ha hecho está mal. Y la verdad es que cuando uno recorre esta provincia, recorre la ciudad, como yo lo he hecho muchísimo, uno debe reconocer las cosas buenas que se han hecho y debe tener la suficiente hidalguía para decir, no, esto está bien, y no reconocerlo es de necio, y me parece que estamos en una etapa donde la Argentina necesita construir a partir del consenso, construir a partir de lo que viene, de las metas que necesitamos. Recién hablaban de educación, nadie puede negar las cosas que se han hecho en educación, que queremos más sin lugar a duda, pero que tengamos una ley con el 6% del producto en inversión, que podamos tener los chicos de 4 años en las salas, que puedan haber accedido a una computadora, más allá de que nos guste más o menos la modalidad, son cosas que hay que reconocer. Y hoy yo siento que hay dos sectores, uno que no reconoce nada y otro que dice, está todo bien. Bueno, yo prefiero sumarme a trabajar pro las cosas que hay que hacer, a trabajar activamente en lo que falta y no en destruir o empezar de cero, ¿no? Usted estuvo en distintas situaciones, estuvo en un ejecutivo provincial que gobernaba, estuvo en la oposición y bueno, ahora obviamente es nuevamente oficialismo. ¿No cree que a esa oposición de la que usted hace alusión le falta un consenso y dirigentes como usted que quieren permanecer en la política buscan el escape de irse hacia el oficialismo para poder continuar a lo mejor un proyecto que a futuro les interese? No, yo creo que, miren, la gente va a elegir, ¿no es cierto? Y va a elegir de acuerdo a lo que considere adecuado. Lo que hacemos los dirigentes políticos es elegir como dirigentes justamente un poco antes
nosotros vemos lo que pasa, vemos lo que está sucediendo y de acuerdo a nuestra manera de pensar y a Bueno, lo pero que dirigente creemos que es como mejor... usted dentro de la oposición no tenía un futuro, digamos, dentro del espacio de Juan Yo Carlos podría Romero haberme no tenía un quedado futuro. cómodamente y podría haber sido diputado provincial durante muchísimo tiempo, digamos, me parece que... Pero no es su impronta. Pero bueno, uno tiene que elegir qué es lo que quiere hacer y cuando si uno analiza lo que está pasando en la Cámara de Diputados, uno va en la provincia, uno va a ver que los sectores de oposición sistemáticamente critican las cosas. Entonces, para eso ya está, digamos, en Salta ya está el Partido Obrero. Yo no me voy a convertir en el Partido Obrero. Y sí creo que las elecciones, por ejemplo, la del 2007, cuando Urtubey fue elegido gobernador por primera vez, o las del 2011, han marcado un momento en una coyuntura de ese momento. Yo no puedo quedarme con la elección del 2007, que me tocó participar, y decir, bueno, ahora se abrió una diferencia y nunca más me pongo de acuerdo con nadie y voy por la mía hasta el final de mis días. Me parece que lo que la gente demanda de nosotros es ponernos de acuerdo. Y yo, aún con mis diferencias, que las tengo, pues no he cambiado mi manera de pensar en las cosas que critico, en las cosas que me parece que faltan, lo que sí hice es dar la vuelta al mostrador y decir, yo me pongo al lado a trabajar en vez de ponerme al frente a criticar todo el tiempo. Entonces, me parece que esa es la opción que yo tomé. Después la gente será la que elija o la que diga, yo apoyo esta visión. Mi sensación, y por eso apoyamos a Daniel Scioli, que es el único candidato a presidente, que expresa claramente que va a consolidar las cosas positivas que se han hecho y va a trabajar por las cosas que faltan. No es alguien que va a venir a romper todo y a decir yo soy, la historia empieza de nuevo conmigo. Y me parece que eso es lo que los argentinos, la gran mayoría, De hecho, esperan, que no lo podría hacer porque justamente le iba a preguntar, ¿no? Cuando uno revisa la lista de candidatos a diputados nacionales de distintos distritos, hay muchos que son alfiles políticos de la presidenta y ahí se plantea y se hacen análisis como que tendríamos un Congreso que podría responder totalmente a la actual presidenta y un presidente, digamos, que si se sigue doblegando ante el poder de ella, no gobernaría de cara a la gente. ¿Usted cree que esto puede suceder? Yo creo que una visión, digamos, negativa o apocalíptica de algo que en la práctica y la historia de la Argentina se nota a la legua que no pasa. También, a ver, le pongo un ejemplo que los salteños lo van a conocer, también se decía que el Urtubey que asumía en el 2007 tenía toda una cámara y una legislatura e intendentes contrarios que no iba a poder gobernar. Gobernó y ya va para los 12 años. El Néstor Kirchner del 2003 se decía que iba a ser manejado por Duhalde y que Duhalde le había puesto toda la gente. Y no pasa, porque en definitiva las etapas se agotan. ¿Usted dice Yo que creo quien que el tiene la poder de lapicera Cristina ejerce Kirchner, el poder? obviamente, termina el 10 de diciembre. También me parece razonable, si lo queremos ver positivamente, que personas que han estado durante mucho tiempo en una gestión, que conocen la realidad de la provincia, que conocen la realidad de la Argentina, que han sido ministros, que han ocupado cargos importantes, ocupen un rol en la política que viene. A mí no me parece mal que, no sé, un ministro de Economía, más allá de la percepción que uno pueda tener, me encantaría que la Comisión de Economía o de Presupuesto y Hacienda del Congreso Nacional esté Kicillof, esté Labaña, esté de Mendiguren, estén personas que realmente han sido parte de lo que necesitamos en la Argentina, más allá del pensamiento de cada uno. Con lo cual, no me parece mal que funcionarios de mucha experiencia puedan ser diputados nacionales o senadores. Me parece que van a ser una Cámara, el Congreso que viene va a ser un Congreso de mucho... Lo que está mal es a quién responderían. Es que yo creo que eso es una visión, es como cuando se discutía que Cristina iba a ir de candidata, iba a ser gobernadora, iba a ser vicepresidente, iba a ser Parlasur, y no fue nada, son especulaciones. Yo creo al contrario. Me parece que, por ejemplo, la designación de Zanini como vicepresidente de Scioli, lo que ha marcado claramente es un apoyo absoluto de la presidenta Cristina Kirchner a Daniel Scioli. Y me parece que ese es lo más importante, es el gesto más importante. Tal fue el apoyo que terminó Randazzo bajándose como candidato a presidente. Ahora, los sectores de oposición no hablan de ese apoyo, porque no les conviene. Hablan de que no, que Zanini lo va a manejar. No pasó nunca en la historia. Doctor, hace rato usted hablaba de una comisión de Hacienda y Presupuesto con grandes personajes de la política argentina. Seguramente que usted estará ahí sentado en esa mesa chica. ¿Se imagina aprobando un presupuesto en el 2016, digamos, donde a Salta se le dé lo mismo que se le dio en el 2015 y levantando la mano? No.
No, hoy estábamos en la Merced. Porque convengamos que presentando la tuvimos lista. legisladores de Salta que en muchas circunstancias no defendieron los intereses de Salta. Mira, yo me comprometo con la gente cada vez que voy a algún lugar, cada vez que hacemos la presentación o en los medios, a hacer algunas cosas particulares como diputado nacional, más allá de lo que es el trabajo legislativo, de aprobar leyes, de estudiarlas, de trabajarlas, que obviamente es un trabajo importante. Pero 3 cosas que yo creo que hay que hacer como legislador nacional. Uno, priorizar los intereses de Salta, independientemente de la política, independientemente del presidente de turno. A mí no me van a ver aprobar algo en contra de los salteños y de Salta, en primer lugar. Le tomamos la palabra, doctor. Estamos grabando. En segundo lugar, creo que tengo como objetivo unir a los legisladores de Salta, no importa de qué partido sean, por las cosas que necesitamos los salteños, senadores, diputados, poder decir, bueno, muchachos, está bien, podemos discutir, uno es oficialismo, otro oposición, otro más cercano, otro más lejano, pero si tenemos que trabajar sobre que se termine la Ruta 50, o sobre que se haga la autovía Rosario de la Frontera Metán, o que se arregle la Ruta 68... En este sentido, ¿usted se compromete, digamos, a que los legisladores de la oposición, por ejemplo, tengan un acercamiento con el gobernador Urtubey, algo que siempre se quejan, dicen, nunca sabemos lo que quieren y lo que necesita de nosotros? Sin duda, yo creo que como en los matrimonios, esas cosas se dan con voluntad de ambas partes. ¿Usted quiere decir que faltó voluntad? Yo creo que a veces lo gestual tiene que ver, a mí no me ha costado, por ejemplo, trabajar en conjunto con Juan Urtubey después de haber sido muy crítico, como vos lo decías al principio, porque siempre he mantenido una posición, puedo discutir, puedo criticar, trato de no agraviar, trato de apoyar las cosas que me parecen buenas y de reconocer cuando se hacen cosas buenas. Entonces eso te da la posibilidad de tener un diálogo más correcto. Yo creo que a esa madurez política tenemos que ir. Y el tercer gran tema que yo me comprometo es a gestionar. Porque yo creo que el legislador nacional de una provincia como Salta no solo tiene que legislar en el Congreso, sino gestionar las cosas para los salteños. Y ahí creo que tenemos que ir, tenemos que patear las puertas, tenemos que enojarnos, tenemos que decirle... La oposición siempre dice que a Salta nos toca menos planes de vivienda que a Jujuy, que a Tucumán, que tenemos menos carreteras o rutas que otras provincias, hasta La Rioja y Catamarca. ¿Usted ve que hubo un déficit en esto? Yo creo que por ahí en algunos sectores, en algunos funcionó bien. Usted conoce mucho el tema vivienda. En realidad, estamos postergados. Yo no sé si es como la coparticipación. No estamos postergados en el cupo, le corresponde a Salta. Pero nunca peleamos por más. ¿Cuál es el problema? El problema es que siempre hay un poco en algún lugar dando vuelta. Jujuy tiene una Milagro Sala que maneja tiene discrecionalmente. un ejército de gente con viviendas que Salta no llegaron. Esa es la parte de gestión que yo digo que también hay que hacer a nivel nacional. Que como te digo, en algunas áreas se ha hecho bien. Hay áreas sociales, por ejemplo, que Salta ha permitido. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema jubilaciones, en Salta se ha jubilado un montón de gente y se ha logrado niveles importantes de jubilaciones. Pero en otras áreas, a veces en obras públicas, a veces en obras hídricas, no se ha conseguido la misma eficiencia en la gestión. ¿Usted cree que va a poder conseguir que realmente se haga el nuevo trazado de la ruta Cerrillos, La Merced, del Carril? Son algunas de las cosas que están pendientes, no solo eso, en Salta hay un montón de cosas pendientes. No, pero es algo que venimos postergando de hace tanto. Claro. Bueno, pero por eso te digo, yo creo que tenemos que trabajar en que las cosas se efectivicen. Mira, te pongo un ejemplo claro. Se han tomado 2 decisiones políticas trascendentes a nivel nacional. Una es YPF y otra es ferrocarriles. Pero yo quiero ver los ferrocarriles y quiero ir a Tartagal y ver los pozos. Es decir, una cosa es decir, tenemos una empresa nueva, tenemos nacionalizado, vamos a invertir, vamos a licitar, que se está haciendo, es un proceso, pero no hay que parar hasta que no podamos ir por la zona de Aguaray o de Tartagal o del mismo Orán, donde es la primera zona que se ha licitado, y ver los pozos funcionando. Y ver si usted logra esto, doctor, seguramente va a revertir la opinión de aquellos que dicen que usted tenía una ideología y ahora tiene otra solamente por un cargo. No, bueno, yo creo que, la verdad, honestamente, creo que no se trata de una cuestión ideológica. Me parece que se trata desde qué lugar uno puede aportarle más a los salteños. Yo estaría pensando en mí, y yo en realidad asumí el compromiso de ser diputado nacional, cosa que no estaba en mis planes, porque me siento parte de un conjunto en donde encabezar la lista, además de ser un enorme orgullo, es un reconocimiento a un trabajo que uno viene haciendo, y me parece que eso es lo que vamos a volcar. Nos quedó mucho por hablar, pero seguramente tendremos oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles acá en la capital, el jueves
por San Ramón de la Nueva Orán y Dios mediante el viernes en Rosario de la Frontera. Hasta la próxima.